Guido Leonardo Coxato es abogado especialista en derechos humanos y docente investigador de la Universidad Nacional de Lanús, Argentina. Se desempeñó como director del Tribunal Internacional en Derechos Humanos y Mediación Académica de 2017 a 2020, del Instituto Latinoamericano de Criminología y Desarrollo Social y de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. Asimismo, es director del Instituto Latinoamericano de Criminología y Desarrollo Social con sede en Lima, Perú, y se ha desempeñado como director nacional de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado de la Procuración del Tesoro de la Nación. Es importante destacar su ardua defensa de la justicia y los derechos humanos, tomando como ejemplo el caso en defensa del expresidente del Perú, Pedro Castillo. Pues aquí estamos con Guido Coxiato. Un enorme gusto recibirte aquí en TV UNAM. Gracias. Y gracias también a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a Rosario Piedra Ibarra, que nos abrió este espacio bellísimo de el Centro Nacional de Derechos Humanos Rosario Ibarra de Piedra, dirigido por Rosy Laura Castellanos. Gracias, Guido, también por abrir este espacio, una coproducción con TV UNAM y para tener una conversación muy, muy importante con un abogado crítico, progresista, que utiliza la ley y la justicia para pues, generar un mejor mundo. Y además, como vieron en la semblanza, es abogado defensor de Pedro Castillo, el expresidente de Perú, encarcelado pues, injustamente y que es un caso estratégico donde tenemos que dirigir la mirada. Pues bienvenido a México, Guido. Muchas gracias por la invitación, un placer. Pues cuéntame primero un poco sobre tu propia trayectoria antes de hablar del caso de Pedro y otros que llevas. Sí, que se conecta. Así es. Durante varios años, muy recientemente, dirigías un centro de formación y de acompañamiento de abogados del Estado en Argentina. A favor del litigio. A ver, tú cuéntame mejor, ¿qué es lo que hacías? Porque es muy interesante. Es interesante y es importante para América Latina esta categoría de abogacía pública. Hoy está de moda la abogacía privada, corporativa, empresarial. Yo creo que eso no merece ni siquiera el nombre de abogacía ni de derecho. Creo que ahí hay un mal uso de un concepto, que es algo a lo que le tenemos que prestar más atención. Nosotros reivindicamos la abogacía pública, es decir, vos decías recién la abogacía crítica y progresista, que son dos banderas que yo asumiría como propias. Sin embargo, prefiero abiertamente hablar de abogacía pública, abogacía latinoamericanista, y para mí la abogacía y el compromiso son sinónimos, es decir, que la presentación que vos hacías hace falta porque ya no lo son. Es decir, hoy ser abogado no significa mucho y muchas veces no significa nada y muchas veces significa algo que no se vincula a la justicia, lo cual es grave, porque da una pauta del retroceso que viene viviendo a nivel académico y también a nivel profesional el derecho. Yo dirigía la Escuela del Cuerpo de Abogadas y Abogados del Estado argentino, que es una huera, porque la disolvió Milei. Pues ya no existe más. Como tantas otras cosas, por desgracia. Una pena, realmente. Pero no es una casualidad. Es decir, eso es una política pública de retroceso para los intereses nacionales. Era una dirección nacional que dependía de la Procuración del Tesoro Argentina, que para que la gente lo entienda es el estudio jurídico que defiende los intereses del país. Bolivia no tenía, por ejemplo, Procuración del Tesoro hasta que Evo Morales no fue presidente y la Escuela de Abogados del Estado en Bolivia llevaba el nombre de Evo. Yo era muy amigo y soy del Procurador General del Estado boliviano, es un gran abogado, muy comprometido y muy crítico. Lo tendrías que entrevistar, ahora se me fue el nombre. Por supuesto. Él dirigía la Procuración y la Escuela de Abogados. Yo viajé mucho al Alto, ahí en La Paz, a dar conferencias con él, porque teníamos una mirada compartida sobre la importancia de la defensa de lo nacional. La Escuela de Abogadas del Estado, la ECAE, en la Argentina, tenía como primera misión formar a las abogadas y abogados del Estado argentino, es decir, a los abogados que nos defienden a todos nosotros, a los abogados que en los litigios que le hacen a la Argentina, sobre todo fondos buitre de países adinerados para seguir empobreciendo a países latinoamericanos ya de por sí expoliados, como Argentina y Bolivia, bueno, tienen estas escuelas donde se forman con una mirada crítica, con trayectoria y recorrido histórico, con mirada estratégica, que es una formación que no dan, Bruce, que no dan las universidades privadas, John. No dan las universidades privadas una mirada
O sea, nosotros tratamos de terminar con esta contradicción. ¿Qué contradicción? Que las universidades privadas formen a los abogados públicos. Porque nosotros entendemos las maestrías de Derecho, vos sos especialista en Derecho Administrativo, lo cual me pareció muy interesante por este aspecto. De hecho, ayer lo hablaba con una persona con la que había trabajado, porque yo no vengo del Derecho Administrativo, vengo del Derecho Penal con Zaffaroni y de los Derechos Humanos, que es lo que me trajo a México vinculado a la causa del Perú, como decías vos muy bien hace un momento. Pero el Derecho Administrativo en la Argentina es una rama muy conservadora y es muy curioso porque son estados precarizados y empobrecidos y los abogados en general no razonan con mirada y conciencia nacional. Son formados en la Argentina y en el exterior para ser funcionales a litigios que empobrecen cada vez más a nuestros países. Entonces nosotros teníamos una ecuación muy difícil en la ECAE y ahora va a ser más difícil todavía porque desapareció. Aunque te lo voy a decir, tal vez suena curioso esto. Para mí es un honor que Milei haya cerrado y disuelto esta escuela, porque nos da la razón de que lo que estábamos haciendo era correcto. ¿Por qué? Nosotros desde esta escuela, y no era el rol de la escuela, pero nos extralimitábamos en nuestras funciones institucionales y pedíamos que se investigara el endeudamiento del gobierno de Macri con el Fondo Monetario, que es una deuda, que es una espada de Damocles sobre la economía argentina. A ver, pero entonces no era solo una escuela de formación. Era mucho más. No, era un espacio de litigio estratégico claro, del Estado. Eso es la Procuración del Tesoro. Claro, la Procuración del Tesoro tiene otras ramas, pero la escuela tenía la particularidad que es el lugar donde se genera la doctrina, el insumo teórico, la herramienta conceptual para que estos abogados en los litigios internacionales puedan defender bien a la Argentina. Vos fíjate la paradoja de la Argentina. Es un país empobrecido, que litiga en Nueva York y en Londres porque para endeudarse debe renunciar a su jurisdicción. Entonces son jueces de Estados Unidos los que van a resolver, o los de Londres o de Francia, los que van a resolver sobre cuestiones legales que tienen, que se realizan en la Argentina. Y nosotros tenemos los argentinos que pagarle cifras millonarias a estudios jurídicos extranjeros Claro. para que nos defiendan, pero esos estudios jurídicos no tienen un verdadero compromiso con la Argentina y en general lo único que hacen es llevarse un montón de dinero y dejar a la Argentina cada vez más empobrecida. Para terminar con esta contradicción, con este negocio que es funcional al endeudamiento, son los mismos actores. Son los estudios jurídicos que nos defienden porque le pagamos, pero si tuvieran que defender al que nos hace juicio lo harían también. Entonces nosotros lo que creemos con la escuela de abogados, nosotros queríamos generar una escuela de abogados en todo el Mercosur. Había un mecanismo que surgió, el MESIMAE se llamaba, que aspiraba a que Brasil, con la AGU, la Abogacía de la Unión, Paraguay, Argentina, Bolivia, articularan cada uno de esos países cómo forma a sus abogados públicos y para que dialogaran entre ellos y todos tuviéramos una mirada común sobre cómo defender nuestras soberanías y nuestros recursos naturales. Eso fue desarticulado por Bolsonaro en Brasil y por Milei en la Argentina. Pero la doctrina, la teoría se mantiene ahí, o se publicaron libros. Publicamos libros, publicamos por ejemplo, aquí en México pues necesitamos esto también, estamos apenas recuperando el Poder Judicial, se acaba de hacer una elección polémica, pero ya tenemos un nuevo Poder Judicial, que tenemos que entrar rápidamente justamente a formar otra manera de entender y aplicar el derecho nacional y internacional también, como dices. Totalmente. A mí me parece muy auspicioso el paso que está dando México, que es el primero de otros que ya ha dado y que nosotros enseñamos en América Latina. Yo he escuchado muchas críticas, pero en general mi experiencia desde la teoría es que lo que está haciendo México es un paso adelante. Creo, ayer lo decíamos en un seminario, vos lo sabés mejor que yo, hace 200 años este argumento contramayoritario, el carácter antidemocrático y conservador del Poder Judicial, hace 200 años en los albores del liberalismo político era la excusa o el argumento para justificar que los otros dos poderes, el legislativo y el ejecutivo, están respaldados por la mayoría. Y entonces alguien tiene que resguardar a la minoría política, el Poder Judicial sería un contrapeso. Pero yo creo que ese argumento, John, ha quedado desactualizado. Yo creo que lo que tuvo sentido hace 200 años hoy ya no lo tiene, y que la mayoría de los jueces, en Argentina sobre todo, emplean ese argumento o se sostienen sobre ese diseño institucional implícitamente, pero no para defender minorías vulnerables, sino para defender minorías privilegiadas. Entonces tenemos poderes judiciales conservadores que criminalizan liderazgos populares, luchas sociales, conquistas a través de gobiernos progresistas. El lawfare sería un capítulo de esta dinámica. No es casual que Lula termine preso, que Petro cuando era alcalde de Bogotá lo suspendieron y después tuvo que volver, que Castillo esté preso en Perú, que Evo Morales terminó exiliado en Argentina, que Rafael Correa esté exiliado en Bélgica. Hay un hilo conductor.
si nosotros no nos damos cuenta que pasa algo y que el Poder Judicial es un protagonista de esta dinámica neoconservadora, va a ser muy poco lo que podamos hacer para defender los intereses de nuestros países, en mi caso los de la Argentina, que son los que me convocan. Y Andrés Manuel López Obrador casi sufrió También lo mismo. Él esa fue, nada más que fue antes en lugar de después de ser Totalmente. presidente. Entonces, justamente, Igual que Petro. me imaginaría que pensó en esta reforma judicial como su acto de despedida, precisamente para blindar este proceso político de un ataque similar, ¿no? Yo siento una profunda admiración por diversas razones, y por eso estoy acá en México, cada 6 meses estoy acá, porque noto una sensibilidad, tanto en la academia como en la dirigencia política de Morena, sincera. Eso es suficiente, sincera. Es sincera la discusión, son sinceras las peleas que se están dando, y eso me parece muy auspicioso. En la Argentina hay una ola de cinismo, como diría Antonio Machado. Lo vemos con los escándalos de corrupción que ya salpican a poco de andar a este gobierno que venía a traerle eficacia y no sé qué es lo que está trayendo en mi país. Pero el Poder Judicial argentino tiene un 90% de rechazo. Milei, mal o bien, lo votó la gente. Los legisladores, mal o bien, los votó la gente. A los jueces no los votó nadie. Y el problema es que además son poderes nepotistas, están todos los hijos y los amantes de alguien, es una familia judicial, los cargos se heredan, son hijos de jueces, los jueces actuales, Lo mismo aquí y terminan siendo burocracias cerradas como en el cuento de Kafka, ¿viste? Ante la ley. Es un cuento corto muy bueno, donde yo creo que Kafka se burla de los abogados, esos guardianes que supuestamente custodian el palacio, pero en el fondo no dejan que el campesino pobre entre y se termina muriendo sin entrar a la justicia. Yo creo que el abogado tiene ese rol muchas veces, custodia un palacio, pero no para ayudar, sino para que no entre nadie. Yo creo que la reforma judicial que está dando México hay que llevarla a la Argentina. Me parece que es indispensable porque lo que te digo, se hacen todo esto en nombre de la justicia y lo único que hacen es custodiar privilegios, nada más. Se va a enojar mucho tu compatriota Roberto Gargarella, que también viene mucho a México, que a mí me sorprendió sus posiciones porque yo lo considero un intelectual serio, liberal, progresista, pero de repente, con respecto a lo que está pasando en México, fue con todo. No me sorprende y no lo sabía, me entristece saberlo. Yo le tengo afecto personal a Gargarella y me he peleado públicamente en los medios con él. Es decir, es una situación contradictoria. Me ha recomendado a becas que gané con palabras muy afectuosas y yo creo que es... El otro día escribí un artículo en un diario argentino que se llama La Beca Judicial, donde menciono el caso Gargarella, digamos, un constitucionalista liberal, progresista, como vos decís muy bien, una enorme formación teórica, mucho mejor que todos los jueces de la Corte Argentina. Y sin embargo, muchas de las observaciones, lo mismo respecto a veces de las políticas de derechos humanos bajo el gobierno anterior, son injustas y terminan siendo funcionales a los sectores más recalcitrantes de la política. Yo creo que hay ahí, tal vez como en el libro, viste, de Enzo Traverso, ¿qué pasa con los intelectuales? Gargarella me ponía como ejemplo el referéndum. Él me decía, yo soy un mayoritarista, me dijo en un mail una vez, porque hablábamos mucho, dábamos clase en la misma universidad privada. Yo luego preferí dar clase nada más que en universidades públicas, porque entiendo que la universidad por concepto es pública, como la abogacía. Yo creo que la abogacía es pública por definición. Claro. Y la universidad también. Yo creo que la universidad privada es un contrasentido, porque la palabra universidad viene de universo y eso es universal y entran todos. La universidad privada acota un poco ese ámbito, entonces no es universal, entonces no es universitario ese espacio, ese conocimiento, con lo cual habría que buscarle otro nombre. Con la abogacía lo mismo, por eso te decía, para mí el derecho empresarial o el derecho corporativo no es genuinamente derecho es otra cosa, como la abogacía, que es pública por definición y por principio. Pero estas críticas que hace Roberto muchas veces están sesgadas políticamente, porque para un mayoritarista como él, qué mejor justamente que buscar legitimidad y respaldo democrático en poderes judiciales que además él sabe muy bien que no funcionan. El Poder Judicial argentino es un escándalo y él lo sabe. Y el Poder Judicial mexicano, al cual yo no conozco, pero me imagino que era lo mismo. Lo mismo. O era ejemplo de algo. Tu expresión, tu descripción de la situación en Argentina. Jueces millonarios en países pobres, que pareciera que la pobreza o la desigualdad no tiene que ver con ellos. No es un problema de los jueces, ¿no? Ellos están para otra cosa. Sí, no, yo tampoco creo que esta reforma haya sido perfecta. Que hubiera sido mejor, por ejemplo, empezar con los ministros de la Corte. Eso de ir directamente a elegir también hasta el juez de distrito cuando la población apenas está formando un criterio, entendiendo qué hacen los jueces, era muy ambicioso, extremista, hubiera sido mejor por etapas, pero la idea es democrática, no se le puede decir que es una idea autoritaria. Las elecciones son un proceso democrático y
Y sí es interesante, pero qué bueno que tenemos este diálogo y que aprecias justo lo que dices, la sinceridad. Sí, sí estamos intentando hacer las cosas. Nos podemos equivocar, pero por lo Es que menos hay un esfuerzo por fundamental. cambiar estructuralmente las cosas. Todo esto, ya mencionaste de paso, el tema de el lawfare, ¿no? Y uno de los motivos que te trae aquí, en general, de tu pasión jurídica actual, que es el caso de Pedro Castillo. Ya nos vamos a ir a un pequeño break, pero danos un pequeño resumen en un minuto de qué está, cuál es la litis de esto y vamos a un breve corte. Castillo es el primer presidente rural de la historia peruana. Uno podría rápidamente decir es el Evo Morales peruano. Ujú. Es una persona honesta y está preso sin haber cometido ningún delito y después de un procedimiento constitucional de vacancia que no cumplió con ninguno de los pasos legales y formales que exige el sistema jurídico peruano. Yo diría, hoy lo decíamos en un seminario, es más la indignación ante la injusticia que me produce ver lo que le Ujú. hicieron y no poderme quedar callado, no poder ser indiferente, porque es el Ujú. depositario de la esperanza del pueblo de la Sierra de Perú, que históricamente ha sido discriminado por la costa, como siempre hablamos con Zaffaroni. ¿Y sabés qué más? Durante muchos años, muchos sectores peruanos de la academia me llevaban para dirigir institutos. Ujú. Y tengo muchos amigos abogados progresistas. Pero y nos invitaban siempre a cenar con Zaffaroni, Ujú. íbamos de un lado al otro. Y cuando defendimos a Castillo, inmediatamente a Zaffaroni y a mí, estos abogados progresistas que siempre nos elogiaban, nos llevaban, tomaron distancia. Claro. Entonces yo le pregunté una vez a Zaffaroni en su casa ahí en Boyacá, ¿cómo se explica esto? Y él me dijo algo que yo lo vengo repitiendo toda esta semana en todas las reuniones que tuve. Me dijo, es que vos, Guido, pensás que el racismo es solo de la derecha y te equivocás. Ha sido un gran aprendizaje el caso Castillo para mí en muchos planos, legal, político, de sensibilidad, porque a un presidente rubio de ojos celestes seguramente lo tratarían de otra manera y no le hubieran hecho la mitad de las cosas que le hicieron y le hacen todavía a Castillo, incluyendo la indiferencia. Te De... interrumpo un segundito. Vamos al corte y regresamos para entrar a fondo con respecto a la situación con Pedro Castillo, con Perú, con América Latina, con el derecho a vivir, a existir y a transformar. Aquí te esperamos. Pues continuamos aquí con el abogado Guido Crociato. Un enorme gusto, gracias por tu No, tiempo. Estamos entrando en el tema de Pedro Castillo. Empezamos hablando un poco de su perfil, que es importante porque lo que él representa es total. justamente es lo que implica la amenaza para la clase política, el poder económico de Perú y por eso toman estas acciones. Él, ¿de dónde viene? Yo recuerdo muy bien del día de las elecciones, que en los medios no tenía ni una foto de él. Salía como el porcentaje de votación, había como una silueta, o sea, ni siquiera aparecía, bueno, lo Es lanzaron como ganador, interesante. no tenían sus archivos, porque era tan sorprendente tu victoria, ¿no? Es muy interesante esa reflexión y de hecho estuvieron 100 días para reconocer formalmente el triunfo y a ningún presidente de la historia del Perú le hicieron lo mismo que a Castillo y se lo hacen porque era un maestro serrano, un cholo, como dice él, y por eso lo defendemos nosotros con tanto ahínco y con tanta vehemencia. El Fujimorismo que perdió esa elección, ese balotaje, Keiko Fujimori, la hija de Ujú. Fujimori, que murió indultado contrariando el sistema interamericano, del que Perú hoy anunció quiere salir, por otro Ujú. lado. O sea, el retroceso peor es imposible ya a esta altura. Eh, Keiko Fujimori contrató un montón de estudios jurídicos en todo Perú para impugnar las actas de los votos de Castillo y diciendo, los indios no saben votar. Ujú. A mí esa frase me marcó mucho. Públicamente lo dice. Sí, lo decían despectivamente, son cholos, no saben votar. Ujú. A mí ese aspecto sobre todo es el que más me indignó y creo que eso fue lo que más indignó al presidente López Obrador Ujú. también. La primera vez que tuve el honor de conocerlo, creo que racismo fue la primera o la segunda Ujú. palabra que él mencionó Claro. respecto del caso Castillo. Cuando yo me quise deshacer en explicaciones Ujú. jurídicas rápidas para aprovechar el tiempo Ujú. al máximo, que él igual me brindó con mucha generosidad, pero uno no lo sabe, piensa, tengo 5 minutos con un Ujú. presidente, lo tengo que aprovechar, y no hizo falta, lo cual fue un gran alivio para mí, porque me dijo, esto es un caso de racismo, yo Ujú. ya sé, nuestro apoyo ya lo tenés, entonces bueno, eso fue un gran alivio y conversamos en paz luego de eso. Pero evidentemente si uno piensa que desde el derecho va a entender la arbitrariedad que se hace con Castillo, bueno, en realidad tiene razón porque las arbitrariedades son casi matemáticas, son muy Ujú. simples. Para decirlo a la gente que nos está escuchando, el reglamento del Congreso peruano establece que cualquier vacancia, para ser constitucional, tiene un piso mínimo de votos
que es 104. Ujú. La vacancia, por llamarla de alguna manera, porque no lo es, contra Pedro Castillo tuvo 101 votos. Ok. Es decir, que cualquiera que sepa sumar... ¿Hay cuántos en total? 101. Pero en el del No, son Congreso como más de total. 200. Ah, O ok. sea, Pero tiene que tener mínimo el 104. mínimo es 104. Ujú, Consiguieron 101. ujú, 3 votos menos del piso mínimo que indica ujú, la ley. Es decir, que la supuesta vacancia contra Pedro Castillo es inconstitucional, ujú. es nula, no tiene validez jurídica. Con lo cual tenés un presidente mal destituido, arbitrariamente detenido y sometido a un proceso penal que no corresponde. Por eso con Zaffaroni le recomendamos, ante la instancia penal actual, un juicio de ruptura, que él desconociera la legitimidad del tribunal. Es un presidente mal vacado, sometido a un procedimiento penal que según la Constitución no corresponde, salvo que el presidente sea vacado, suspendido o destituido. Nada de eso sucedió jurídicamente en el Perú, Ujú. porque si la vacancia contra Pedro Castillo es nula, porque se hizo con menos votos del mínimo que exige la ley, el presidente tendría que estar en el Palacio de Gobierno o ante un nuevo juicio político conforme a derecho, Ujú. pero no en una prisión arbitraria. Y el delito de lo cual se le acusa es Rebelión. de rebelión, porque sí firmó un decreto de No, desaparición no, del no, Parlamento. A que ver. un discurso, ¿no? Es interesante Ajá. eso que decís, porque eso que vos decís Ujú, es lo que dijo la fiscal. La fiscal dijo, hay un decreto firmado y lo ujú. encontré en la fotocopiadora del Palacio, pero luego reconoció que el decreto estaba, pero no estaba firmado. Y luego de 20 días reconoció que en realidad no había ningún decreto. Es decir, es todo falso. De hecho, esa fiscal, Patricia Benavides, que Ujú. inicialmente hostigaba e investigaba a Castillo siendo este presidente, luego fue destituida acusada ella de liderar una organización Ujú. criminal. Mirá lo que te estoy diciendo. O sea, la fiscal que acusaba a Castillo mientras era presidente fue destituida acusada de liderar una organización criminal. Todas las pruebas nunca las presentó. Ujú. Entonces, no hubo ningún decreto, no hay nada. Lo único que hay es un discurso de Castillo, no un decreto, un discurso que ni siquiera cumple con los requisitos formales de un mensaje a la nación, que según la legislación peruana exige que todos los ministros lo firmen. Claro. Esto tal vez te parece un detalle anodino, pero es fundamental. ¿Por qué? Porque mientras nosotros estamos hablando, Betsy Chávez está haciendo una huelga de hambre hace 5 días, Ujú. poniendo en riesgo su vida, y está presa por conspiración. Todos los ministros que están presos por conspiración, en teoría, sabían del contenido del discurso. Pero ese discurso, al no haber estado firmado por los ministros, no era un mensaje a la nación y no hay ninguna prueba de que ellos supieran o hubieran intervenido en el O sea, discurso. están encarcelados Sí, ministros por sí. cómplices, supuestamente, simplemente porque no lo pararon en un momento, o qué es lo que tenían que haber hecho. Esa es una buenísima pregunta. Yo me pregunto lo mismo, porque además aclarémosle a la gente que el Congreso peruano tiene un 96% de rechazo y que Dina Boluarte, la persona que usurpa el gobierno de Perú, que acaba de firmar una ley de amnistía para los militares, Boluarte es la presidenta con peor imagen de toda América. Ujú. La peor. Vos agarrás cualquier encuesta, 95% de rechazo, pero a ella no le interesa hacer bromas. Evidentemente ya no es democrático. Pero ¿cómo se mantiene ahí? Ya han Es pasado una ¿cuántos buenísima... años? 2. 2 años. En Bolivia, Yanina Añez, supongo figuras similares. Sí, muy. Un año después, pues regresa más. Bueno, yo me pregunto lo mismo. Te diría que una explicación es que hubo 70 personas asesinadas Ujú. luego de la vacancia inconstitucional contra Pedro Castillo, porque no fue ninguna vacancia. Luego de que a Castillo lo corren del Palacio de Gobierno, basta ver las imágenes para darse cuenta que no era ninguna persona corrupta que se llevó dinero, salió del palacio con bolsa de supermercado y lo detuvo su propia custodia. El policía que lo detuvo confesó en un proceso penal hace poco que él no sabía cuando detenía al presidente si ya había sido vacado o si no. O sea, no solo la vacancia fue inconstitucional, sino que el policía que lo detuvo antes de que el Congreso vote la vacancia. Decime en qué democracia del mundo la policía decide cuándo detener un presidente. Claro. No pudo decir quién le dio la orden. Es decir, el cúmulo de arbitrariedades es demasiado grande y demasiado grotesco. Técnicamente es un caso fácil el caso Castillo, lo vuelve difícil la política. Pero vos decías, ¿cómo se sostiene? Se sostiene por los mismos a quienes ella está beneficiando con esta ley de amnistía. Primero indultó a Fujimori, Ujú. a quien había condenado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Castillo se oponía al indulto de Fujimori. Y Vizcarra, otro expresidente de Perú, lo acaban de condenar a prisión preventiva, lo cual es un neologismo jurídico, yo no comprendo. ¿Vos podés creer que alguien lo condenen a prisión preventiva? Yo no entiendo eso. Yo, digamos, con lo que estudié Derecho Penal, a nadie lo pueden condenar a prisión preventiva. Todavía estoy tratando de entender qué hicieron. O sea, así funciona Perú. Es el macondo jurídico, como decimos con Zaffaroni. ¿Cómo te van a condenar a prisión preventiva? Claro. Es rarísimo realmente lo que sucede legalmente en Perú, es desbocado. Pero bueno, si vos ves que destituyeron un presidente de cualquier manera, hacen cualquier cosa con cualquier persona. Esto es lo grave, que no hay Estado de Derecho en Perú. Pero vos decías, ¿cómo se sostiene? Bueno,
hay 70 personas que fueron asesinadas y no hay ningún responsable. Como Boluarte no quiere ser investigada, está amnistiando a todos los militares que cometieron delitos durante la dictadura de Fujimori. No solo indultó a Fujimori contrariando el sistema interamericano, indulto al que Castillo se oponía y Vizcarra también. Y como Vizcarra se oponía a ese indulto, ahora también está preso. Vos fijate, vamos a terminar poniendo un estudio jurídico en Perú. Porque todos los que hacen un tímido compromiso con la justicia y los derechos humanos terminan presos. Y los corruptos terminan en el Congreso gobernando. Es una contradicción terrible y lamentable para el destino peruano. Es un pueblo hermano que los argentinos queremos mucho por diversas razones. Es muy triste lo que sucede y por eso nosotros queremos mantener viva esta causa, visibilizarla. Por eso tu programa es muy útil, es muy valioso, porque le lleva a los que estén escuchando una información que en general los medios no comentan. Y Zaffaroni agregaría el tema del racismo, porque yo te aseguro que si Castillo fuera como vos, o como yo, o como Gargarella, que también habría que preguntarle algo sobre Perú, no estaría donde está. Castillo está donde está también porque es un maestro rural de la sierra, porque es un sindicalista y porque no robó. A nosotros no tiene cómo pagarnos. En un momento decían, ¿cómo hace Castillo para pagarle a sus abogados? ¿Cómo hace que Croxato y Zaffaroni hagan todo lo que están haciendo? Yo me pregunto lo mismo a veces, porque me acordaba de Kant, porque es una vocación ya. No nos paga nadie nada. Lo hacemos porque creemos que es una injusticia lo que le están haciendo a él y detrás de él a todos los electores de Castillo. Pero es cierto que el caso de Castillo se ha alejado de las primeras planas. Sí. Aquí en México también. No tiene la misma atención que en su momento Lula cuando estaba encarcelado. Claro. Otros casos, hoy mismo Evo, pues, cuando él vino aquí, etcétera. Yo creo que es justo por esa razón, porque Perú es un país muy importante en toda América Latina. Muy importante. Y ¿cómo es posible que hayan logrado desdibujar es una buena reflexión, ¿no? Hay esta idea de que al final de cuentas seguro hizo algo para... Esa es la idea, ambigua, vaga, ¿no? tal cual. Es algo habrán hecho. Es vaga, así es, porque justamente Pedro Castillo no era un gran intelectual que hablaba con grandes palabras, sino un hombre humilde que llegó con el apoyo popular. Entonces, pues seguramente se equivocó, ¿no? Se pudo haber equivocado, pero la Constitución establece cuáles son los mecanismos concretos para seguir y que el Congreso debe seguir ante casos como el discurso de Castillo. Y no fue lo que hizo el Congreso. Entonces nosotros lo que hacemos es una defensa muy técnica. Yo a veces discuto con algunos colegas peruanos también comprometidos y aliados de Castillo, y yo les digo, mirá, no hace falta hablar tanto de política, ya sabemos que la política y el derecho van de la mano, lo sabemos de sobra, pero el caso Castillo técnicamente es un caso simple, entonces con hacer una defensa despojada, jurídica, casi matemática y neutral, es suficiente. Cualquiera que sepa sumar sabe que Castillo está mal destituido. No es muy difícil saberlo. Por eso Perú hoy, mientras hacemos esta entrevista, está proponiendo abandonar el sistema interamericano, porque ellos saben que tarde o temprano algún juez valiente va a decir la verdad. Es lo que te iba a decir, o sea, si la cosa es tan mal, ¿qué sentido tiene la lucha jurídica? Mejor por otras vías hacer la lucha. Ahí está bien. Hay algo rescatable en el sistema jurídico peruano que, o sea, es internacional, estrictamente. Sí. Pero la OEA tampoco es gran aliada de la democracia, que digamos. Vos lo has dicho, mira, en Perú una vez estábamos con Zaffaroni, que fue juez de la Corte Interamericana, y él fue el primero en decir, este camino no va a conducir a ninguna parte, y te imaginarás lo que puede pensar mi admirado López Obrador. Pero aún así, todas estas personas que estoy mencionando han coincidido conmigo en que de todas maneras uno tiene que hacer las presentaciones legales correspondientes y luego ir por otro nivel. Pero te voy a decir algo. Yo estoy convencido que para las generaciones venideras en el Perú es importante que hagamos una buena defensa jurídica, no solo política. Yo, en este caso, lo dije ayer en una reunión, o sea, yo no soy el adherente o el simpatizante de Castillo, yo soy su abogado. Y me limito a defenderlo jurídicamente, porque creo que con eso alcanza y es suficiente. Y de hecho creo que es un caso simple desde el punto de vista legal. Ahora, luego hay aspectos como el racismo, la geopolítica, los intereses económicos, las alianzas partidarias, la mezquindad, el egoísmo, la política internacional, las instituciones, las burocracias, la ONU. Yo vengo de Ginebra, hace una semana estaba en Ginebra, estaba ahí en el lago, pasé por la tumba de Borges, que está en Ginebra. Todo muy bonito y me preguntaba esta gente qué hace por el derecho. Viven todos muy bien, en un lugar muy elegante, frente a un lago, hay unos cisnes blancos, es hermoso el lugar. Una fuente ahí. Hay una fuente, sí, el Chorro, que lo patentaron y en Hamburgo hicieron una fuente parecida, se ve desde el avión, pero ¿qué demonios están haciendo ahí por los derechos humanos? ¿Qué demonios hacen por Perú o por alguien? Y eso me decepciona un poco, porque uno estudia Derecho y cree en el derecho. O sea, me estás poniendo en una encrucijada, porque por un lado creo que hay que hacer una buena defensa jurídica en el caso Castillo,
pero por otro lado soy muy escéptico tanto del sistema jurídico peruano, que está cooptado por la oposición, como del plano internacional, donde es muy fatigoso el avance. Viendo el lado positivo, ¿no? Supongo de otro lado, es el tema de que pues le temen a Pedro Castillo, porque Claro, no lo tendría en la cárcel si no tuviera miedo de excelente su reflexión. salida, ¿no? Totalmente, es lo mismo. Entonces esto implica que sí representa algo fuerte, profundo Así todavía, es una buena y reflexión. si saliera sería una lección de justicia que podría hacer colapsar toda esta podredumbre, ¿no? Yo estoy convencido de eso, hago mía, suscribo plenamente tu reflexión de recién, la comparto totalmente. No sos la primera persona que me lo dice en México, bueno, tampoco han sido tantas, sos la segunda, y yo coincido. Castillo figura primero en las encuestas. Y hay una dispersión y una atomización muy grande y también hay mucho miedo, porque vos me decías por qué la gente no sale a protestar. Mataron 70 personas por protestar, criminalizaron la protesta y la gente sale a la calle y tiene miedo. Hay mucho miedo en Perú. De hecho, yo no puedo verlo a Castillo porque no es seguro. Castillo quiere que ¿no yo puedes vaya. ver a tu O sea, ofendido? formalmente sí, Ujú, pero no están garantizadas las condiciones para que Zaffaroni y yo viajásemos o sí, viajemos a Perú a verlo. Él quiere vernos, nos llama, ujú, no están dadas las condiciones. ujú, Es más útil el trabajo que hace Zaffaroni ujú, desde el plano internacional, lo mismo lo que hago yo, que estar ahí. No están dadas las condiciones. Como dice la gente en la calle, esta democracia ya no es una democracia. ujú, Ese es como un eslogan de la vida cívica peruana que yo creo que es una realidad. Ahora, ¿qué va a suceder? Bueno, tampoco es nuestro objetivo. Es decir, algo que me parece importante, aunque hubiera nuevas elecciones, y yo se lo dije a Castillo, incluso si usted las ganara, a mí como abogado suyo, que me tomé muy en serio este ujú, caso, no me deja satisfecho, porque esa es la vida política. La vía jurídica no queda resuelta. ¿Qué ujú, pasa con una destitución inconstitucional? Castillo gane o pierde una elección, fue mal destituido y eso no puede no significar ujú, nada. ujú, No puede no significar nada para la historia constitucional claro, peruana ujú, y para el resto de los presidentes de América Latina. Tienen un presidente al lado mal destituido, todavía se complementa su periodo constitucional, no podemos no hacer nada, no ujú, podemos ser indiferentes, porque el día de mañana le va a pasar a Petro, o le va a pasar a Lula, o le va a pasar a cualquiera, y está ujú, mal. Y si se lo hacen a Milei, yo también voy a decir que está mal, porque a mí no me cae bien, por supuesto, Milei, estoy en las antípodas de su política, ujú, pero los que defendemos la democracia, como decía Borges cuando fue a la audiencia del juicio a la Junta, que Borges primero dijo que Videla era un caballero, un desastre, pero después fue ya ciego una audiencia del juicio a la ujú, Junta y escribió un texto muy valioso donde él se burla de los militares que piden garantías, ujú, garantías, que no le respetaron a nadie. ujú, Es una buena reflexión de Borges. Yo creo que en Perú pasa algo parecido a eso que dijo Borges. No respetan ninguna garantía de Castillo. Tiene a su familia exiliada en México. Los abogados no lo podemos ver. ujú, No hay instancias jurídicas serias. Termina siendo una cruzada moral casi la defensa de Castillo y además la gente tiene miedo y nos pide milagros, que como abogados no podemos hacer. Lo que podemos hacer es hacer bien nuestro trabajo y tratar de avanzar lo máximo posible. Pero después uno se topa continuamente, y esto es muy decepcionante, aunque uno debe seguir, con burócratas que no son conservadores, pero tampoco son tan valientes como debieran ser, y que no se sabe por qué, a quién le deben su cargo, pero mucha gente no es ni mala ni buena, es gris, como decía Primo Levi, ¿no? Tiene miedo de hacer algo, no es que sea mala gente, así simplemente es. prefiere no hacerlo, prefiere la comodidad, y eso es lo que yo vi en Ginebra. No me topé con gente mala, de hecho me topé con funcionarios que eran antifujimoristas, con los cuales tuve mucha empatía, uno incluso que había vivido en la Argentina, muy amables, Ujú. pero no hacen nada. Hay una crisis del liberalismo en general, del Estado liberal. La ONU ya no funciona, mira Gaza. La verdad es que hay una urgente necesidad de repensar el Totalmente, papel del derecho total, y del derecho internacional en particular absoluto. en el mundo, ¿no? Sí, sí, nosotros de hecho, aprovecho tu programa para decirlo porque vos tenés toda una trayectoria en el derecho crítico. Nosotros cuando yo terminé la carrera de abogacía en la UBA, fui un buen alumno de la carrera, un buen estudiante, pero estaba tan decepcionado con la carrera de Derecho, con la falta de contenido y con la falta de compromiso, porque los profesores dicen una cosa en el aula, pero después hacen otra fuera de la facultad. Así es. Entonces los jueces van, repiten su propio libro encima y después se van al country con la amante, juegan al tenis y no le importa nada de nadie. Ese modelo está destruyendo al derecho, porque el estudiante se va convirtiendo poco a poco en un cínico igual que el profesor. Entonces nadie defiende la justicia. Están todos pensando en cualquier otra cosa y a mí eso me indigna porque se supone que estudiamos derecho, se supone,
para defender la justicia un poco al menos. No podemos ser indiferentes a cualquier cosa. Y yo lo que hoy veo, bueno, ¿por qué te cuento esto? Porque hace 10 años iniciamos en la Facultad de Derecho de la UBA un ciclo de poesía y derecho. Y yo le decía ayer a funcionarios del gobierno, yo creo más en la poesía que en el derecho a esta altura. Es casi una cruzada poética donde la poesía tiene más para decir a veces que el derecho. Y hay muchos constitucionalistas que han sido poetas, lo cual es interesante. No de otras ramas del derecho, pero en derecho constitucional sí. Y yo creo que eso algo nos indica, porque el derecho hoy a veces ha perdido un horizonte, un rumbo, un mensaje, ¿no? O palabra. Te paro un segundito, porque vamos a un segundo corte, perdón, pero vas de frente, tengo que interrumpirte un segundito y regresamos con esta reflexión muy importante de la poesía, el derecho, ir más allá, mucho más allá del Estado liberal para construir otra forma de pensar, organizar las sociedades humanas. Regresamos en 2 minutitos, no se vayan. Pues aquí continuamos con Guido Croxatto, amigo que me está visitando aquí en México, analizando temas muy importantes. Acabas de dejar una bomba ahí con respecto a el derecho y la poesía. Uno imaginaría que son pues 2 campos totalmente diferentes, pero pensándolo, pues sí, claro, ¿cuál es la herramienta analítica más importante en las 2 áreas del conocimiento? Pues la interpretación, encontrar el fondo de las palabras, la justicia, la belleza. No sé, ¿los abogados deberían estudiar poesía? Es una excelente, por supuesto que sí, y por eso nosotros hacemos este ciclo hace 10 años, y como te decía, ayer en la Biblioteca Vasconcelos homenajeamos a Juan Gelman, un poeta argentino que vivió exiliado aquí en México, Claro. y muy vinculado a los derechos humanos, recuperó a su nieta en Uruguay, discutió con el expresidente uruguayo Sanguinetti, que le decía en su momento que no había habido robo de bebés en Uruguay, y luego Valle tuvo que, el otro presidente uruguayo, reconocer ante Gelman y su nieta exactamente lo contrario, es decir, que se había sucedido producto del Plan Cóndor en América Latina. Yo te voy a decir algo, yo creo que un derecho sin poesía está condenado a morir y que el derecho que manejamos nosotros está casi muerto, porque el lenguaje jurídico ha sido cooptado por otros sectores que lo han economizado en exceso. Por eso me interesaba tanto la labor de tu madre. Lo han economics en sentido crítico, porque yo suelo ser muy crítico del análisis económico del derecho, porque creo que le traslada al derecho parámetros que no son del derecho, y terminamos hablando como economistas los abogados, y ya no hablamos como abogados los abogados, hablamos como contadores, como administradores de empresas, usamos términos como costo de transacción, externalidad, eficacia, costo-beneficio, pero equidad, justicia, igualdad, compromiso, son palabras que se empiezan a desdibujar o a perder de vista, y es tan pobre a veces el ejemplo y el mensaje que da el derecho, al menos en Argentina, que nosotros con hijos de desaparecidos, sobre todo fue una idea mía con Julián Axat, cansados de repetir manuales que no le importaban a nadie y que en la práctica no funcionaban como decían en la teoría, inauguramos hace 10 años este ciclo de poesía y derecho, y yo ahora estoy terminando de escribir un bodoque que espero ordenar en algún momento, y ahí te comprometo públicamente a prologarlo. Con mucho gusto. Espero terminarlo, porque son millones, 10.000 páginas, no sé cómo voy a hacer para ordenar esto. Pero las últimas ideas que vengo manejando son que siempre discutimos sobre ética, ¿no? Pero yo creo que te interrumpo. Mejor escribe un libro de poesía, entonces. No un libro sobre la poesía y el derecho, sino. ¿Escribes poesía o no? Escribo poesía, tuve un premio de poesía hace mucho. No necesitas 10.000 palabras, con unos 10 poemas ya lo lograste. Sí, pero es interesante. Yo creo que al derecho le falta una poética, no una ética. Hablamos mucho de ética, debate de éticas, pero vos dijiste algo sobre la naturaleza del lenguaje jurídico, la naturaleza de la palabra. Y ahí el derecho y la poesía están unidos, no es que ni siquiera son 2 campos separados, son una unidad. Yo creo que el derecho surge ni siquiera éticamente, nace poéticamente. Es un proceso performativo de reconocimiento, de conciencia, de canto, de intercambio, de palabra, de afecto, de amor, podríamos decir. Y eso, ahí ya las diferencias entre la poesía y el derecho se diluyen absolutamente. El positivismo jurídico, con esta visión aséptica del juez máquina neutral, y esta ambición de los abogados inseguros de sí mismos, que quieren mostrarse como muy científicos, ¿no? La ciencia del derecho. Entonces la poesía es una mala palabra. Pero yo creo que esto nos impide ver el propio origen de nuestra disciplina. Y como hemos perdido el propio piso, el estriberón, como se decía en España, el piso del paso firme en el medio de este tembladeral, es que nos da vergüenza la poesía. Y hoy contaba un montón de ejemplos de grandes abogados con los que yo me he topado hasta acá, que me han servido de ejemplo moral. Guzmán Tapia, el juez que procesó a Pinochet en Chile, que cuando yo tuve el privilegio de encontrarme a solas con ellos, cuando fui becario de la OEA en Santiago,
La beca era para acá, pero terminé en Chile porque soy padre soltero y me quedaba cerca de Ujú. Buenos Aires. Y Guzmán Tapia me decía cuando procesó a Pinochet que en realidad él lo único que le daba fuerza, porque ninguno de los otros Ujú. magistrados en Chile lo apoyaban, era un poema de Kipling. Y me hablaba del poema If, de la poesía épica de Kipling, que a él como abogado lo impulsaba. Y yo siempre me pregunto si es casual que haya sido justo un juez que además era conservador y católico, Guzmán Tapia, pero era hijo de un poeta chileno no muy conocido, yo me enteré después, si es casual que el juez, que era hijo de un poeta, fue el único que tuvo la valentía para procesar a Pinochet. Ujú. Eso no es un accidente. Como no es un accidente la poesía de Hellman, que paró unos años de escribir cuando estaba exiliado acá, pero luego mientras buscaba a Macarena y con todo el dolor que atravesó con la pérdida de su hijo que fue asesinado, lo descubrieron en un barril de cemento con un disparo en la nuca, un desastre. Hellman, si estuviera acá, que era muy amigo de Zaffaroni, Zaffaroni tiene una foto de Hellman en su casa, Hellman, si estuviera acá sentado, diría, claro que no son dos cosas distintas. Y en su vida no fueron dos cosas A distintas. ver, entonces, si el derecho es poesía, ¿cuál es el papel del juez entonces? Si no es el cálculo, el costo-beneficio, ¿qué debe hacer el juez? ¿Cómo debería entender su papel? Bueno, evidentemente, hasta acá lo han entendido muy mal, porque, como decíamos antes del argumento contramayoritario, ¿no? Que Ujú. hace 200 años tenía sentido, pero hoy termina siendo funcional para que los Ujú. jueces se escuden en esa arquitectura antidemocrática para frenar los avances sociales y la Ujú. conquista de derechos. Ahora vos mencionás, ¿qué hacemos frente a la imparcialidad y la neutralidad de la razón pura y de la teoría pura del derecho? ¿Qué rol juega la poética? Yo creo que es la única posibilidad que tiene el derecho de reconstruir un lenguaje que ya no significa nada. El problema es tan de base y tan lingüístico. Ujú. La palabra del derecho ha perdido peso, sentido, potencia, no significa nada. Y esto es, creo que esta es la causa, la consecuencia de que el análisis económico lo ha cooptado y hoy los abogados hablan como economistas. Ya no hablamos como abogados. ¿Cómo hacemos para volver a hablar un lenguaje jurídico o un lenguaje que se parezca al lenguaje que en algún momento habló el derecho cuando le interesaba más la justicia que la eficacia de mercado? Y yo creo que ahí la poesía nos abre una ventana de honestidad, de compromiso. Vos fíjate que la dictadura, ¿qué le decía a los jóvenes en la Argentina? Ujú. Que no hagan bardo, le pedían. Eso era Ujú. como un eslogan en la dictadura argentina, no hagan bardo. Y si vos traducís literalmente esta frase, es no hagan poesía. Eso es Ujú. lo que la dictadura genocida en la Bien. Argentina, hacer bardo, ¿qué es un bardo? Es un poeta. Entonces, por eso yo creo, y acabo de decir otra cosa que ayer en la Biblioteca Vasconcelos un licenciado en letras me repreguntó varias Ujú. veces, yo creo que la poesía no es literatura además. Ujú. Creo que no. Viste que está de moda el enfoque Logan Literature. Posner escribió un montón de libros sobre esto. Ujú. Yo Ujú. creo que la poesía es lo contrario de la literatura. Ok. Yo creo que la poesía es acción. Por eso no hay ningún libro todavía de esto, aunque yo tendría que escribirlo. Ya Vos me entendí. podés decir, es una excusa tuya, Guido, porque nunca te ordenaste para escribir el libro que te piden. Puede ser. O sea, no es que el derecho sea literario, artístico, sino Claro, el exacto. poema como tal, como forma de Tal cual. expresión, por su capacidad de incidir de manera directa Totalmente. en el mundo, Eso. en las emociones, en el ser, en la Totalmente. humanidad. Eso mismo. Entonces, las sentencias, las ejecutorias, habría que pensarlo en ese sentido, ¿no? Poéticamente, mira, Para tener un impacto no solamente en la forma, no solo que se escriba bonito, tal cual. sino que el impacto en la realidad tenga un impacto Total. poético, o sea, que Totalmente. genere ondas Y de movimiento y de sensaciones y de de nuevas empatía. realidades, ¿no? Ujú. Pero y eso es el derecho a fin de Ujú. cuentas. Es decir, si Ujú. la justicia o el poder judicial no construye eso, ¿qué es lo que construye cuando aplica el derecho? Claro. Yo creo que el derecho además se ha formalizado, es una cristalización, pero es un proceso. Y este proceso, si uno se remonta al origen, la poesía está ahí nomás del origen de lo jurídico. Por eso es tan gracioso como los abogados miran con escepticismo a la poesía. No fue siempre así y no es un destino que sea así. Cuando Y es Sabin... nada más Sí, sí, claro. interrumpirte para hilar otra cosa que decías antes, de la misma forma en que algunos colegas liberales te ven a ti al defender a Pedro Castillo, ¿no? O sea, lo ven como algo extraño, Claro, ajeno, más allá de su marco de interpretación normal. Entonces, esa misma mirada de la cosa extraña, ¿qué total. están haciendo por allá, en ese terreno tan Tal cual. extraño, Tenés razón, es lo mismo, tenés ¿no? O sea, razón, sí. no te acompañan porque No, estás yendo a terrenos
inhóspitos para Es ellos. interesante lo que estás diciendo, no lo había pensado de ese enfoque. Graciosamente yo defiendo el enfoque poético del derecho como una crítica al enfoque económico porque hablamos lenguajes diferentes. El enfoque económico nos traslada una mirada que para mí es ajena al derecho y lo termina desdibujando. Pero lo que vos planteás es interesante porque yo creo que la poesía es acción. Y el recorrido poético le plantea al derecho incomodidades continuas, pero lo empuja hacia un lugar al que muchas veces la comodidad no nos lleva, que es el compromiso. Por eso que está bien lo que vos decís. Yo no me considero un intelectual ni un académico, aunque fui bueno en lo académico. Creo que todo eso tiene sentido si uno lo aterriza y lo aplica y le sirve a alguien. Y si no, todo ese conocimiento de Zaffaroni, yo vivía en Alemania y él me trajo a América Latina. Él me dijo, no sirve de nada que vos estés viviendo, en Austria me lo dijo. ¿Se conocieron allá? No, ya nos conocíamos en Argentina, pero yo recibí una serie de becas en Alemania para estudiar y me quedé allá. Y después él vino y tuvimos una instancia de investigación conjunta en un instituto de derechos humanos de Austria, el Ludwig Boltzmann Menschenrechte Institut. Yo tuve una beca de un que tiene el nombre de un físico austríaco, Macht, y Zaffaroni, me acuerdo, estábamos tomando un café en Viena y me dice, esto está todo muy lindo, pero no sirve de nada. No sirve de nada que vos estés acá. Y te lo digo a vos porque tampoco es interesante que vos con tu propio apellido estés en México. Digamos, eso a mí me parece interesante. Me hace pensar que Zaffaroni tiene razón. Claro. De hecho, estoy acá también porque Zaffaroni fue el que abrió este camino. Zaffaroni es un crítico del neocolonialismo, del financierismo, de la forma en que se comporta la burocracia judicial. Y él lo que me decía es, sos mucho más útil volviendo a la Argentina. Y de hecho la primera vez que fui a Perú fue con Zaffaroni. Es decir, que ese movimiento, salir de Alemania, volver a América Latina, está muy vinculado, no es un accidente, hay una mirada crítica de fondo sobre el derecho penal, sobre los derechos humanos, que Zaffaroni encabezó. ¿Y cómo me lo enseñó Zaffaroni? No con los libros. Esto también me parece importante. Predicamos con el ejemplo. En definitiva, los estudiantes ven lo que hacemos, no lo que decimos. Si hay una contradicción, la filosofía del derecho queda herida de muerte, la teoría constitucional puede estar fantástica, pero si después no hay un correlato que dignifique con hechos lo que decimos con palabras, es muy difícil que los estudiantes, que las nuevas generaciones de abogados empujen el derecho hacia adelante, lo empujan hacia atrás. Por eso para mí es tan importante, vos mencionabas a Roberto, yo me reía mucho, no sé si debería decirlo esto, pero me acuerdo con un amigo en Lima que nos reíamos porque nos pasó a buscar a Zaffaroni y a mí por un hotel y habíamos dormido en un hotel. Nunca me pasó en mi vida esto. En un hotel que no tenía calefacción, hacía mucho frío y yo estaba con Zaffaroni, ¿no? Una eminencia del derecho penal. Debía tener 78 años ya Zaffaroni. Era juez de la Corte Interamericana en ese momento, era juez. Y estábamos los dos en Lima para dar una charla sobre derecho penal. Mucho antes de Castillo, ¿eh? Fuimos a dar a conferencias juntos, porque viajamos juntos. Yo aprendí mucho en estos viajes. Lo vi a Zaffaroni subirse un avión en Lima al que yo no me hubiera subido. Después Zaffaroni hace muchas bromas al respecto. Pero quiero decir, yo veía a mi maestro, un profesor encumbrado, reconocido mundialmente, tomarse una avioneta en Lima y dormir en una habitación sin calefacción. Y el chico que nos pasa a buscar y nos lleva a dar una charla no sé dónde, pasamos por un gran hotel de Lima, el Marriott, y me dice, ahí está Gargarella hoy durmiendo. A mí me resultó ilustrativa la diferencia. Porque Roberto, que hace esta crítica a la reforma judicial mexicana, que yo celebro y defiendo, como todo es perfectible, pero hay que animarse, ¿eh? Hay que hacerlo. Es como cuando le criticaban a Eva Perón, cuyo cuadro está en esa pared, que había el peronismo introducido el voto femenino. Pero bueno, lo hizo el peronismo. Está todo muy lindo, pero lo hizo el peronismo. Muchas veces dicen, no, la idea ya la habían tenido tal y tal. Todos tenemos ideas, pero hay que llevarlas a la acción, si no queda solo en la idea. ¿Y cuál es la batalla en Argentina hoy? Tenemos 4 minutos, pero ¿hay una batalla jurídica que se puede dar? Desde mi punto de vista, la batalla central es la defensa de los intereses de la nación, porque el desmantelamiento de los espacios donde se forman los abogados que defienden a la Argentina no es un accidente, porque sucede al mismo tiempo que la Argentina vuelve a ser endeudada de una manera sideral. Así como Alberdi escribió hace 1000 años El crimen de la guerra, para cuestionar la guerra del Paraguay, y fue un constitucionalista muy importante en la Argentina, autor de nuestra Constitución Liberal. Yo creo que hoy habría que escribir un libro nuevo, como aquel libro que escribió Alberdi, pero hoy en vez de hablar del crimen de la guerra, en Argentina sería el crimen de la deuda. Yo escribiría un libro así. Y habría que preguntarle a Roberto, que tiene textos valiosos, a mí me gusta mucho uno que es Derecho Penal o Derechos Sociales, ¿por qué no es más crítico?
¿Por qué no sale de estos lugares, de estos palacios? Lo del Marriott para mí fue elocuente, ¿entendés? Porque Zaffaroni, que es una eminencia del derecho penal, estaba durmiendo en una habitación húmeda y sin calefacción y se tomó una avioneta a la que no le andaba una turbina y yo lo vi. Y así terminamos en Perú defendiendo a Castillo. Porque este hombre predicó con el ejemplo, no solo con los libros. Y Gargarella es un tipo valioso, pero si no traslada lo que sabe a la acción y encima se convierte en un adalid conservador de los movimientos progresistas de la región, evidentemente hay algo en lo que falla la Pero en intelectualidad. Argentina supongo que Roberto está criticando fuertemente a Milei hoy. Quisiera creer que sí, yo no lo he escuchado, pero no he Ok. prestado demasiada atención. Supongo que sí, pero en general su Sería voz es... difícil imaginar otra cosa. O sea, Mira, Milei lo que está haciendo es desmantelando el- todo lo que era el Estado de Derecho, de bienestar relativamente que lo tenían en poco que se estaba Argentina, ¿no? construyendo lo está desmantelando y es grave porque desmantelar es rápido y construir Así es. toma tiempo, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que más me preocupa. Es un péndulo constante. La Escuela de Cuerpo de Abogados que yo dirigía, Ujú. durante la gestión de Macri también la habían desmantelado. Nosotros Ok. tuvimos 4 años recorriendo la Argentina O sea, ellos cíclicamente lo montan y lo y destruyen. probablemente en 2 años volvamos nosotros y la Ujú. volvamos a construir, a levantar y a poner de pie. Pero no es una casualidad que se quiera destruir a la abogacía pública, Claro. porque la abogacía pública es la que defiende los intereses de la nación. En cambio, si vos querés privatizar, endeudar, regalar el patrimonio y los recursos de la Argentina, lo último que necesitas son abogados argentinos conscientes de lo que está Ujú. pasando, que se opongan a ese defalco que es lo que está viviendo la Argentina hoy. Pero evidentemente, una vez me dijo AMLO algo que a mí me dejó pensando. Yo le pregunté, digamos, me parecía y me parece tan imponente su figura, tan admirable. Entonces yo le pregunté por qué no se presentaba de nuevo, ¿no? Ujú. Y él me respondió cuando me despedía en el primer encuentro, que lo importante es que cambie la conciencia de la gente. Yo me quedé pensando en esto de la conciencia de la gente. Y creo que lo más importante, la batalla más importante hoy en la Argentina, es que este péndulo que vos estás mencionando se termine de una vez. Y que tengamos algunos puntos de apoyo firmes que no cambien continuamente, porque los más perjudicados, muchos de los cuales paradójicamente deben haber votado este gobierno, luego no tienen a quién acudir. Es muy difícil de enmendar un desastre económico como el que va a heredar el próximo gobierno, porque son endeudamientos, litigios, juicios, como los juicios, por eso te digo, los juicios que hoy tiene la Argentina por deuda externa son miles de millones de dólares. Argentina no lo puede pagar. Argentina toma más deuda para pagar los juicios que pierde. Ujú. Eso es escandaloso, es un circuito que se agrava cada vez más. Entonces vos tenés a los chicos en Argentina revolviendo la basura, es un país grande, con poca gente, y sin embargo tiene a la mitad de su población hundida en la miseria, revolviendo la basura para vivir, en un país que exporta alimentos para 400 millones de personas en todo el mundo. Sí. Eso me parece escandaloso y es producto de una mala administración. Es casi un crimen. Pero la ingeniería que explica esto es el endeudamiento externo. No es la deuda externa, es la batalla económica central de Argentina. Querido Guido, nos están llamando al orden, se nos acabó el tiempo. Quisiera quedarnos aquí Sí, claro, por supuesto. horas, seguir conversando. Espero que en tu siguiente vuelta por acá a México Claro. nos volvamos a vernos para conversar y pues hemos aprendido mucho de ti. No, yo, por favor. Y muchas gracias por No, este por favor, tiempo. gracias a vos. Ahí estamos. Gracias a ustedes. Gracias a nuestro público tan generoso y amable. Todos los domingos aquí, fielmente siguiendo los diálogos por la democracia de TVUNAM. Te esperamos de nuevo en 8 días.